Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de Big Data. Voy a comenzar a grabar una serie de videos que tienen por objetivo poder desplegar un clúster de Hadoop en la nube con Amazon Web Service utilizando instancias AMI2, que son las instancias de Linux de Amazon. Entonces, primero vamos a mirar el material. Voy a compartir aquí mi pantalla. Okay. Y vamos a mirar el material que tenemos para nuestra clase que está en Google Classroom. Y nos iríamos a la unidad 3. Toda la unidad 3 está enfocada en el despliegue de una infraestructura de Big Data para AWS con Hadoop. Entonces vamos a comenzar, jóvenes. Con esta primera parte vamos a hablar acerca del ecosistema de Hadoop. Como ya hemos visto en clases anteriores, Apache Hadoop es un framework y es de código abierto y está basado en Java y que permite lo que se conoce como un procesamiento distribuido sobre un gran conjunto de datos, y en específico esto se logra a través de un clúster de computadoras utilizando modelos de programación simples. Cabe señalar también que para principiantes existe la instalación que se conoce como standalone o solo, es decir, que es posible construir, bueno, no un pequeño clúster, pero sí instalar Hadoop en una computadora que funcione en una sola computadora para correr Hadoop. En este sentido, pues la ganancia en prestaciones no es mucha, con lo que se tendría que escalar a utilizar un clúster. Entonces, una de las características que tiene Hadoop es que está diseñado para poder construir un gran clúster utilizando muchas máquinas. Por eso es que está diseñado para escalar desde un solo nodo, como ya les comentaba, hasta cientos de máquinas, y en donde cada una de esas máquinas ofrece almacenamiento y computación de manera local al clúster. Está diseñado para detectar errores en la capa de aplicación, siendo tolerante a fallos. Entonces, el ecosistema de Hadoop parte de un sistema base. Es un sistema base que es el corazón de Hadoop y está compuesto de 3 elementos principales. El principal es el que se conoce como el sistema de archivos distribuido de Hadoop o Hadoop Distributed File System, HDFS, y no es otra cosa que un sistema de archivos distribuidos a lo largo de todo el clúster que permite tener un almacenamiento a gran escala para poder albergar un conjunto de datos muy grandes. El segundo elemento es el que se conoce como YARN, que básicamente es un framework que se encarga de la planificación de tareas y de la gestión de los recursos del clúster. Es decir, que cuando tú ejecutas aplicaciones con MapReduce en un clúster con Hadoop, este componente se encarga de ejecutar los trabajos, de seleccionar los recursos y mandar a ejecutar las tareas. Y el tercer elemento, que se conoce como MapReduce, es un sistema basado en YARN para el procesamiento paralelo de grandes conjuntos de datos. Entonces, tenemos estos 3 elementos que son el corazón. Una vez que nosotros instalamos estos 3 elementos, la plataforma queda disponible para instalar futuras herramientas de Big Data. Entonces, entrando un poquito en lo que es los componentes de Hadoop y cómo se nombran cada uno de los componentes, es muy similar a la manera en que se nombran los elementos de un clúster de alto rendimiento, que serían pues nodos maestros,
nodos esclavos, sistema de archivos distribuidos. En este caso, el nodo maestro, que es el que coordina todos los esfuerzos del clúster de Big Data, se llama NeiNode y es la pieza central del sistema de ficheros HDFS. Se ocupa del mantenimiento del árbol de ficheros del sistema, asegurando el lugar donde se encuentra cada fichero, pero sin llegar a almacenarlo. Entonces, de eso se encarga el NeiNode. Hay otro que es el secundario NeiNode, que digamos funciona como respaldo o se encarga del mantenimiento del NeiNode principal y se encuentra en una máquina diferente. Los otros elementos son el Data Node, que básicamente es en donde se almacenan los datos del sistema de archivos distribuido. En este caso es un sistema funcional y presenta varios Data Nodes en función de replicación a lo largo de ellos. El otro componente es el que se conoce como Resources Manager y es el que gestiona todos los recursos del clúster y permite controlar las aplicaciones distribuidas que se ejecutan en YARN. Y finalmente tenemos el Node Manager, que es el que recibe las instrucciones del Resource Manager y gestiona los recursos disponibles de un nodo. Entonces, en esta imagen tenemos a Hadoop en la parte de arriba y tenemos el maestro, que es el NeiNode, y también podemos encontrar un secundario NeiNode, que sería la parte del maestro y que también aloja el Resource Manager. Y en el caso de los esclavos serían los Data Node y el sistema Node Manager. Entonces, y que juntos albergan al sistema de archivos distribuido de Hadoop y en donde YARN es el que coordina la ejecución de los trabajos. Entonces, hablando ya un poquito de la instalación, ¿cómo sería nuestra instalación? Acordémonos que existen varios escenarios para poder instalar un clúster de Big Data. Lo podemos instalar de manera física en máquinas reales, construyendo una red con switches, que sería interesante poder construirlo. La desventaja es que, bueno, es que necesitamos tener un conjunto de máquinas a la mano. La otra opción para construir sería un clúster con Big Data utilizando máquinas virtuales, utilizando un virtualizador como lo es VirtualBox. Y todo el clúster que comprende el nodo maestro y los nodos esclavos, pues se tendrían que construir máquinas virtuales y gestionarlas con VirtualBox, por ejemplo. Pero todas estarían en una sola máquina. Sería un sistema de Big Data funcional a modo de pruebas, pero no sería un sistema de producción final, porque para ello sí necesitamos tener corriendo un clúster en máquinas virtualizadas en la nube. Y esa sería la tercera opción. La tercera opción sería construir un clúster de Big Data con Hadoop, con máquinas o recursos de la nube. Entonces, es precisamente lo que vamos a hacer. Entonces, la arquitectura sería la siguiente. Estaríamos corriendo el master node en un nodo y 3 nodos esclavos que serían lo que se conoce como workers node, que serían los data node. Entonces, básicamente esa sería la arquitectura. Como ya habíamos comentado, existen varias formas de instalar Hadoop. Una es un clúster físico, otra es un clúster de máquinas virtuales, utilizando algún virtualizador como VMware o Dropbox. Y la que vamos a utilizar nosotros es utilizando instancias de Elastic Compute Cloud en la nube con Amazon Web Service. También cabe hacer mención que existen otras dos plataformas de nubes, que sería Windows Azure y Google Cloud, pero en este caso vamos a hacerlo con Amazon Web Service. Entonces, el ejemplo que vamos a seguir es
crear instancias en S2 de Amazon Web Service en la nube y configurar un clúster virtual. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer esto? Pues necesitamos básicamente, primeramente, una cuenta en Amazon Web Service. Entonces, los que son estudiantes y tienen correo institucional pueden gestionar una cuenta en Amazon Web Service Educate, en la parte de educación, que les permite conseguir recursos de la capa gratuita y un crédito, al parecer de $100, o no recuerdo cuánto, pero les proporciona el uso de una capa gratuita por un año y algunos dólares para que puedan comprar recursos. ¿Qué más vamos a utilizar? Bueno, ya una vez que tengamos nuestro acceso a la cuenta de Amazon Web Service, pues vamos a utilizar instancias S2 de Linux AMI, que es el Linux de Amazon en la versión 2, dado que la versión 1 ya parece ser que desapareció, y gestionar un conjunto de máquinas virtuales y con ellos configurar un clúster con Big Data, lanzar el clúster y comprobar su funcionamiento. Entonces, este proceso de instalación lo voy a hacer en vivo, y entonces, pues en este caso voy a proceder a comenzar a construir el clúster. Lo voy a dividir en 4 sesiones. Bueno, tal vez salgan un poco más. Voy a tratar de que ocupen al menos 1 hora cada uno de ellos. Y entonces vamos a seguir estos slides que están aquí. Estos slides que aparecen aquí de la mano te llevan a construir el clúster de Hadoop. Faltaría hacer la sesión en vivo, que es precisamente lo que estamos haciendo. Entonces, siguiendo estos slides, lo que sigue sería nosotros entrar a nuestra cuenta de Amazon Web Service, entrar, y comenzaríamos a lanzar una primera instancia de Hadoop, que sería el nodo maestro. Entonces, lanzamos una instancia, utilizamos las instancias de Amazon Linux 2. Acuérdense de siempre de utilizar la capa gratuita. Aquí esto parece verde que dice apto para la capa gratuita. No les cobran. Entonces, utilizamos eso. Solo lanzamos una instancia. Dejamos así 8 gigas de almacenamiento. Y aquí es bien importante el grupo de seguridad. En este caso, por ser nuestra primera vez que lo estamos grabando, entonces voy a crear un grupo nuevo de seguridad. El grupo nuevo de seguridad básicamente es un firewall. En este caso, si nosotros sabemos el conjunto de puertos que se requieren para tener un clúster en funcional, pues se pueden especificar. Pero en nuestro caso, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un grupo de seguridad que sea abierto, es decir, que el firewall esté apagado. Entonces, nombre del grupo de seguridad, le vamos a poner el nombre de Hadoop, clase, y la descripción aquí es grupo de abierto al mundo, es decir, que no hay ninguna restricción de acceso, y esto es por los servicios que va a proveer el clúster. Más adelante se puede regresar para editar este grupo de seguridad y entonces sí, activar solamente los puertos. En este caso vamos a decirles que queremos utilizar todo, sería en este caso todo el tráfico, y sería desde cualquier lugar. Entonces, el acceso a este nodo maestro va a estar abierto. ¿Okay? Entonces le damos revisar y lanzar. Aquí cuando nosotros le damos lanzar, también nos va a pedir que creemos un certificado .pem.
la primera vez que lo hagamos sería crear un nuevo par de claves y entonces aquí podemos utilizar un certificado que se llame, por ejemplo, Hadoop clase. Solamente tienen una oportunidad de descargar el .pem. Inmediatamente que le den el nombre y el nuevo par de claves para nuestro certificado PEM, lo tenemos que descargar y guardarlo en un lugar seguro. Yo en mi caso, lo que hago es ir a buscarlo. Ya estoy en download. Busco todos los PEM, busco el que acabo de descargar. Y ahí está Hadoop clase y lo voy a copiar a donde tengo mis certificados. Entonces, ok, le hago una copia. Ya lo tengo una copia. Y le doy lanzar instancia. Ok. Cuando lanzo una instancia, tengo la opción de ver las instancias. Me dice que está corriendo. Inmediatamente le voy a poner una etiqueta aquí. Que le voy a poner masternode. Ok. Se llama masternode. Ok, ahí está masternode. Esperamos a que corra. Esperamos. Entonces, regresamos a los slides. Entonces, esta parte del slide es precisamente lo que acabamos de hacer. Es crear un maestro utilizando Amazon Linux 2, crear una instancia, le vamos a poner maestro, solo corremos una instancia. Aquí vemos lo que acabamos de hacer. Creamos un grupo de seguridad. En este caso aquí le pusimos Hadoop, pero acá le habíamos puesto Hadoop clase. Eso no importa el nombre. El nombre es el que ustedes le quieran poner. El par de claves también están ahí. Es para tener acceso de manera remota. Y finalmente, acuérdense que le habíamos puesto Master Hadoop. Bueno, aquí le pusimos Master Hadoop. Vamos a hacerlo como está aquí. Master Hadoop. Ok, bueno, ahí está. Y entonces procedemos a configurar esta instancia. Actualmente la página ya actualmente nos proporciona aquí donde dice conectar un acceso que no requiere el uso de SSH. Entonces, aquí directamente podemos conectarnos a nuestra instancia de Hadoop y lo podemos hacer de manera transparente sin salirnos del navegador web. La otra manera de hacerlo es la manera clásica. Entonces, yo voy a donde tengo el certificado y voy a donde está la instancia y le digo que quiero utilizar un cliente SH y lo hago de la manera antigua. Ok, le doy paste y de esa manera estoy consiguiendo el acceso. Ok, sí, ya me acordé, es que chmod 600 Hadoop clase, a ver, PEM 600 es Hadoop certificado, es Hadoop clase. No lo tengo, yo lo había copiado. A ver. cp. Al punto. Ok, ya lo tengo. Ya lo tengo aquí. Entonces, chmod 600 Hadoop clase. Y entonces sí, ya me conecto utilizando este. Ok, yes. Ok, entonces el certificado funciona para eso, para tener un acceso
con un shell remoto. En el caso de utilizar directamente la página web, entonces no es necesario porque ya nos deja conectarnos de manera directa. Lo hacemos aquí conectar y bueno, en mi caso pues las dos formas son válidas. Vamos a utilizar el que ya está integrado. Entonces aquí ya tenemos acceso a nuestra instancia. ¿Qué instancia? La instancia que acabamos de crear, la instancia de Master Hadoop. Aquí ya estamos ingresando a nuestra instancia en la nube, que es una instancia de Linux, y entonces comenzaríamos la parte de la configuración. Entonces hasta aquí vamos. Lo primero que tenemos que hacer es correr un comando que se llama sudo yum update. Ese es el primer comando que tenemos que correr. Ok. Entonces sudo yum update. Lo escribimos. Sudo yum update. Algunas instancias están actualizadas. Cuando salen nuevos paquetes que hay que actualizar, entonces se actualiza. En este caso dice que la instancia está actualizada, es una instancia reciente, entonces no requiere actualización. ¿Okay? Después seguimos y ahora lo que necesitamos es instalar el OpenJDK 1.8. En este caso vamos a instalar el kit de desarrollo. Ok, eso es lo que vamos a hacer, ingresando ese comando que dice sudo yum install Java en la versión de desarrollo x86-64. Ok, lo agregamos. Otra de las cosas de hacerlo en la nube es que la velocidad del internet es muy rápida, por lo cual la instalación es muy fácil. Entonces esperamos, ok, ya tenemos el Java. Ahora lo que tenemos que hacer, aquí tengo una captura de cómo va funcionando. Lo que sigue es crear el usuario Hadoop. Podemos crearlo con el usuario por defecto, que es el usuario S2User. Ok, el usuario S2User, pero pues lo más recomendable es crear un usuario que sea específicamente para Hadoop. Y entonces lo que hacemos es utilizamos el comando sudo. El comando sudo nos permite correr comandos de root sin ser root. Entonces, decimos, agrega un usuario que se llame Hadoop, crea su home. Ahí está. Después le decimos que queremos asignarle el usuario, el password al nuevo usuario. Le vamos a poner Hadoop. Cuando escriban, algunos dicen, oiga, profesor, es que no aparece nada. No, pero es una clave, no aparece. Pero de todas maneras lo tienen que teclear. Él acepta los caracteres, más no los imprime. Entonces ahí ya estamos asignando el password y finalmente vamos a agregar, a hacer de Hadoop que sea parte del grupo de administración. Ok, entonces hasta ahí ya hemos generado el usuario de Hadoop, que es el que vamos a utilizar para instalar nuestro clúster. Y ahora hay una cuestión que necesitamos, y es que el clúster debe de poder tener que se pueda acceder a los nodos mediante usuario y password. Por eso es que estamos creando el usuario de Hadoop. Entonces, normalmente las instancias de Amazon no permiten el uso de usuario y password. Lo que requiere es el uso de un certificado PEM. ¿Y cuál certificado PEM? Pues este PEM que tengo aquí.
Ok, bueno, aquí ya me sacó. ¿De qué certificado hablo? Del certificado que yo saqué. Ok, entonces, si voy aquí yo digo que quiero acceder a mi instancia utilizando un certificado. Yo no lo puedo hacer sin el certificado. Si yo lo quisiera hacer si solamente con usuario y password, entonces podría hacer algo como esto. Entonces, no utilizar el certificado y que me pida el password para entrar utilizando el usuario de C2 User. Pero en este caso no me deja, o sea, no me deja la autentificación por usuario. ¿Ok? Dice ahí que no, permiso denegado. Entonces, lo que se hace en este caso es habilitar al demonio de SSH, el daemon, que permita que pueda yo autenticarme vía password. Y lo que tenemos que hacer es modificar el archivo de configuración de SSH y cambiarle esa parte. Entonces, justo es lo que vamos a hacer. Vamos a editar el archivo sshconfig con sudo porque pertenece a root y vamos a buscar esas líneas que nos van a permitir a nosotros poder autenticarnos vía password, usuario password. Entonces aquí está, dice password authentication yes, y como está acá el no, pues tenemos que comentarlo. Entonces aquí estamos habilitando la autenticación vía password. Ok, lo guardamos y le damos reiniciar el servicio de SSH. Ok, y le ponemos sudo ssh restart. Ok, con lo cual ahora pues queremos comprobar si nos deja entrar mediante el password. Vamos a utilizar nuestro usuario Hadoop, que ya lo hemos creado. Y ya me está pidiendo el password de Hadoop. Doy el password de Hadoop y me deja entrar. Entonces, así es como se habilita la autenticación vía usuario password. No se recomienda, pero para efectos de nuestro clúster sí lo necesitamos. Es un requisito indispensable. Aunque también se puede hacer que utilice los certificados, pero para efectos prácticos es más fácil, porque instalar un clúster Hadoop no es algo trivial. Entonces, de esta manera tenemos los dos mecanismos de autenticación, vía certificado PEM y vía usuario password. Entonces, así es como entramos utilizando el certificado PEM y así es como entramos utilizando un usuario. Bueno, entonces, ya que tenemos esta parte, vamos a continuar. Y lo que sigue ahora es, ok, ya habilitamos la autenticación vía password, es lo que yo les comentaba. Aquí esta parte ya la hicimos, ya modificamos el diagonal etc diagonal ssh diagonal ssh config, ya reiniciamos el servidor y ya tenemos acceso vía usuario y password. Bueno, a partir de aquí ya nos vamos a switchear utilizando nuestro usuario de Hadoop. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bien sencillo, le damos SU, que quiere decir switch user Hadoop. Nos pregunta el password y el password es Hadoop. Siempre que entremos, hay que darle SD para ir a nuestro home, y el home es nuestro directorio base con Hadoop. Ahí estamos parados. Okay. Después, lo que tenemos que hacer es permitir la autenticación sin password. Es decir, si yo me quiero autenticar en una máquina, en este caso, en esta máquina, yo
me pide password, ¿ok? Entonces, el password es precisamente este pase que estamos haciendo. Cuando tú vas y quieres usar un usuario, en este caso, si un usuario te pide password, ¿ok? Cuando tú, por ejemplo, le das que te quieres conectar a una máquina localhost, lo primero que te pide es el password. Entonces, lo que queremos es que no nos pida el password porque para que Hadoop pueda ejecutar trabajos de manera automática en los nodos remotos, necesita poder acceder a cada uno de los nodos sin que les pida el usuario. Y eso se hace generando una llave, el uso de una llave pública utilizando SSH Hadoop. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esa parte. Aquí está, utilizando SSH Keygen. Entonces utilizamos este comando. Aquí damos SSH Keygen, le damos Enter. Aquí nos pide el password, pero aquí le vamos a dar Enter para que no nos pida password. Y lo que hizo fue que dentro del directorio que se llama sshd, ahí está, lo vemos. Para entrar, tenemos punto sshd. Ahí vemos, tenemos la llave pública que está aquí. Lo que tenemos que hacer con esto es vaciarlo, el id hace la llave pública en un archivo que se llama authorized case. Ok, ahí lo tenemos que enviar. Lo enviamos de esta manera. Ok, ahí lo tenemos. Podemos ver el contenido, que básicamente es la llave pública. Y bien importante es asignarle los atributos de solo lectura a ese archivo, porque ese archivo es el que vamos a utilizar para poder tener acceso a las máquinas remotas sin usuario. Esa parte es la que hicimos aquí. Ok, está esta parte, es la que nos muestra eso que acabamos de hacer. Finalmente le damos cat y le damos el chmod 600. Ok, eso es y súper bien importante. Acuérdense de darle chmod 600. Ok. Ok, bueno. Después ahora viene la parte de especificar cómo va a quedar la distribución del maestro y los nodos. Eso se hace, digamos, habilitando un DNS local para que mediante el uso de nombres podamos tener acceso a las IPs. Como no tenemos un DNS formal activo, pues vamos a utilizar este archivo que se llama etchost, donde nosotros podemos poner la IP del servidor, su nombre principal y su nombre secundario. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a comenzar a poner de esta manera el nombre de los nodos. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a decirle sudo diagonal etc host. Ok, me pide el password de Hadoop. Sí. Me equivoqué. Dice command not home. Es sudo vi, perdón, me equivoqué. Sudo vi. Y entonces ahí tenemos. Entonces aquí es donde vamos a poner nosotros la parte sería los nodos del clúster Hadoop. Ok. Comenzaríamos con la primera máquina. Necesitamos las direcciones
Aquí es bien importante, aquí vamos a seleccionar el nodo maestro, es bien importante poder manejar bien dos conceptos importantes. Se conoce como IP pública y la otra es IP privada. Todas las instancias que nosotros creamos del servicio eh, de IaaS, que quiere decir Infrastructure as a Service, o sea, gestión de recursos de cómputo, manejan IPs públicas para accederlos de cualquier lugar del mundo. Esta es una de las cosas importantes que tiene la nube, es que todas las máquinas que tú crees de manera remota tienen una IP pública, por lo cual son accesibles desde cualquier parte del mundo, pero también tienen una IP privada. Aquí lo importante de eso es que cada vez que tú apagas y prendes una máquina de la nube, cada vez que la vuelves a prender, toma una dirección IP diferente. Por lo cual, esto no es muy bueno porque si tú tienes asociado a ese servidor una página o algo, en cuanto la reinicies va a cambiar la IP. Entonces, hay maneras de solucionar eso. Pero dado que la IP privada nunca cambia, entonces podemos utilizar esta IP privada para construir nuestro clúster. El acceso sería a través de la IP pública, pero ya internamente todo el clúster funcionaría con IPs privadas, que esas nunca cambian. Entonces, este es el maestro. Lo que vamos a hacer es, vamos a copiar esto y se lo vamos a poner aquí. Este sería el master node. Ok. Sería el maestro. Y aquí vendría un conjunto de IPs que todavía no las sabemos porque no hemos creado los esclavos, pero este sería el datanode 01 o el esclavo 01. Otra IP sería el datanode 02 o esclavo 02. Es bien importante no equivocarse porque nosotros vamos a hacer referencia a estos nombres y si el nombre está mal, nunca vamos a hacer que nuestros servicios funcionen. Datanode 03, esclavo 03. Entonces, para lo único que ya está correcto es para el nodo maestro, porque efectivamente ese nodo ya lo hemos creado. Tanto el datanode 01, 02 y 03 no están hechos, no podemos saber sus direcciones. Pero así está bien. Sería el primero. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos mirar cómo quedó. Ahí está. Y la idea de todo esto es que por el nombre podamos acceder a la IP, porque como es más fácil recordar el nombre que una IP, por ejemplo, si yo le doy pin al master, pues me va a dar pin a esa dirección, al 172.31.20.158, que es el que estoy poniendo aquí. Por eso es que puedo ahora yo accederle mediante el nombre o mediante el master node, que sería lo mismo. Ahí está respondiendo. Bueno, entonces, hasta ahí esa parte sería configurar el etc host. Ya lo hemos hecho aquí. Y lo que sigue ahora, vamos a ver cuánto tiempo llevamos, 44. Vamos a dar clases de 1 hora. Lo que sigue ahora es, bueno, ya configuramos esa parte, ahora lo que tenemos que configurar es el Hadoop. Y para poderlo configurar, pues primero lo tenemos que descargar. Ok, entonces lo vamos a descargar de aquí. Como dice aquí, voy a darle copiar para no estarlo escribiendo. Le voy a dar CD para regresar al raíz. Siempre es importante regresar al home. Entonces aquí con wget voy a descargar el Hadoop. Pues ahí lo vamos a empezar a descargar.
Tarda un poco, a pesar de que, la nube de AWS es rápido. Existen muchos tipos de velocidad. Cuando tú creas una instancia, puedes especificarle que quieres utilizar una red de alta velocidad, pero obvio, eso te va a costar. Entonces, ahorita estamos utilizando una velocidad, pues, de la capa gratuita para que no nos cueste. Ok, una vez que ya lo descargamos, miramos. Ya lo tenemos ahí, aquí está en este color, es el Hadoop. Ahora lo que tenemos que hacer es descomprimirlo. Okay. Para descomprimirlo es utilizando tar xzf Hadoop 3 puntos, procedemos a descomprimirlo. Tarda un poquito porque es grande. Las opciones XZF es para descargarlo sin que se muestre. Hay una opción que te permite que te muestre todo lo que va desempaquetando, perdón, no descargando, desempaquetando. Entonces, le damos otra vez ls-la y vemos que, a diferencia del que está arriba, ya tenemos la carpeta Hadoop. Aquí es donde está todo el Hadoop. Aquí es donde está todo lo que nosotros necesitamos para instalar un clúster de Big Data. Ahora lo que sigue es instalar el JDK, porque Hadoop necesita en específico el JDK 1.8, puede ser el de Oracle, el Java de Oracle, pero la comunidad siempre ha manejado el OpenJDK. Okay. Entonces vamos a mirar esa parte, a descargar el OpenJDK. Creo que ya lo descargamos. Sí, ya lo descargamos. A ver, vamos a ver. El OpenJDK, creo que fue de lo primero que hicimos. Sí, aquí está el OpenJDK. Entonces ya no se trata de la instalación del OpenJDK, más bien de la configuración de las variables de entorno para utilizar el OpenJDK. Es precisamente de lo que habla aquí. Entonces, ahora necesitamos establecer las variables de entorno para poder alcanzar a Hadoop. ¿Y cómo lo hacemos? Modificando nuestras variables de entorno de sesión. Está en punto base HRC. Para aquellos que no lo conocen, bueno, normalmente estos archivos están ocultos. Cuando tú le das ls no los ves. Tienes que mostrar todo para mirar los archivos ocultos. Y aquí tenemos una serie de archivos que, bueno, para explicarlos de manera completa es toda una clase, pero lo que podemos decir es que aquí es donde se especifican las variables de sesión. Entonces, cada vez que tú entras a una sesión remota, a Bash o con tu shell remoto, toma las variables de entorno que están definidas aquí y las lanza. Entonces, lo que hay que hacer entonces es editar este archivo de configuración para especificar las variables de entorno que vamos a utilizar, y esto es básicamente para poder alcanzar los archivos binarios de Hadoop y de Java. ¿Okay? Entonces, primero tenemos que especificar en dónde está Hadoop. Y entonces aquí especificamos que el directorio home de Hadoop es home Hadoop 3.2, que fue donde lo instaló. El otro que sigue es la variable de entorno para utilizar el Java que nosotros necesitamos, que es el OpenJDK 1.8. Ok. Ese lo vamos a poner ahorita. Ok. Ahí está. Ah, creo que me equivoqué. A ver. Sí. Se va aquí. Ahí está. Ok. Pues ahí está la variable Java Home que apunta a dónde está instalado el OpenJDK 1.8, porque posiblemente está instalado otro, pero ya con esto ya nos estamos asegurando que vamos a utilizar ese Java. Ok. Y finalmente tenemos que modificar pues nuestro path
nuestro path nos permite a nosotros poder encontrar los binarios. Y en este caso lo que estamos haciendo es que estamos agregando al path ya actual el path a Java Home y a los archivos binarios de Hadoop que están en bin y que están en ese bin. Y ya con esto podemos nosotros usar tanto los binarios de Hadoop como los binarios de Java. Entonces, siempre que nosotros modifiquemos los archivos de sesión, en este caso vas a HRC, es necesario salir y regresar, o en su defecto, aquí lo que podemos hacer es salirnos de aquí, ¿ok? Salimos de aquí utilizando exit y ya, y nos volvemos a conectar al maestro. Esa es una manera, ¿ok? Es una manera, es bien importante siempre que modifiquemos nuestras variables de sesión, y de hecho, nada más debimos habernos salido del usuario, porque en el momento que yo entre a Hadoop, en ese momento se van a cargar las variables de entorno. Y la otra opción, si no queremos hacer eso, es simplemente utilizar un comando que se llama source vas a HRC. Y una de las ventajas de utilizar source es que no te tienes que salir de la sesión y aparte te va a mostrar si tienes errores de sintaxis. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que nosotros tenemos bien definido las variables de sesión? Pues miren, esta fue la parte que hicimos. Lo que podemos hacer es primero mirar si realmente las variables de sesión están bien llenadas. Entonces, aquí le damos hecho Hadoop Home y ya nos muestra el path. Ok, podemos decirle hecho la otra variable que es Java Home, a ver a dónde apunta, y podemos darle aquí donde dice copy y luego aquí le podemos dar paste Java Home, pero siempre hay que poner el signo de pesos para especificar que es una variable, y ahí está. Entonces, otra manera, y también podemos mirar la otra, ¿no? Que es la de path, que en donde busca los binarios el sistema. Pues otra manera de hacerlo es, por ejemplo, comprobar, por ejemplo, cuando busques tú un Java, es qué versión estás manejando. Por ejemplo, pones Java-version para ver si efectivamente estás utilizando la versión de OpenJDK 1.8, que es específicamente lo que estamos haciendo. Ok, entonces, pues ahí tenemos bien configuradas nuestras variables de entorno, que es la parte en la que estamos trabajando, y es la parte que hicimos aquí. Ok, aquí especificamos las variables, esto fue lo que hicimos, y finalmente le dimos source bash hrc. Ok, estamos. Bueno, lo que sigue ahora el paso 11, déjenme ver cuánto llevamos. Bueno, ya casi acabamos la hora, vamos a cortar a la hora. Lo que sigue ahora es ya empezar a modificar los archivos de entorno de Hadoop. Okay. Básicamente son variables de entorno que están en archivos XML o SH que van a proveer un buen funcionamiento de Hadoop. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, ya empieza ya netamente la configuración de Hadoop. Hasta ahorita lo único que hemos hecho es, pues bueno, voy a quitar aquí compartir. Regresamos un poco. Entonces, hasta aquí, lo único que hemos hecho es crear la instancia en la nube que le hemos llamado nodo maestro, y hemos descargado Hadoop, hemos descargado el OpenJDK, que es una de las cosas que se necesita para Hadoop. Hadoop necesita del OpenJDK. Hemos configurado una serie de archivos que se necesitan, como el etc-host, para especificar la distribución de los nodos del clúster. Hemos modificado las variables de sesión para que puedan alcanzarse los binarios tanto de Hadoop como el OpenJDK. Y hemos configurado el sistema para que el nodo maestro pueda acceder a los nodos esclavos
de manera transparente sin necesidad de que se tenga que teclear el password. Por eso hemos generado unas llaves públicas con SSH Keygen y hemos metido el contenido de esto en el archivo que se conoce como Authorized Keys y le hemos puesto un atributos de modo de lectura que es el 600 para que se pueda acceder a los nodos sin tener que poner el usuario y el password. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte y en la segunda parte ya vamos a comenzar a configurar el Hadoop.